En el aspecto económico. Pues en el aspecto económico implementa una política económica neoliberal que es ortodoxa, que sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, al contrario de Alan García, que fue de tipo económico heterodoxa. Eh, Reduce la intervención del Estado, lo inició aplicando el Fujishock el 8 de agosto de 1990, el cual, una de las recordadas frases por Arturo Hurtado Miguel en el Canal 5 con su recordada frase es que Dios nos ayude, pues la inflación bajó, pero los sueldos se congelaron. Para ello se utiliza la propaganda que decía cumple con el Perú pagando tus impuestos. Otra también que implementó fue tus impuestos nos ayudan, no te puedes negar. Recordemos que esa fecha apareció en la TV anunciando que, o sea, cada producto que vendía, como ejemplo, lo tomaba, si esto costaba tanto, o sea, tanto, y esto va a costar así, o sea, estaba elevando los precios. Y también otra de las cosas que hace es, se logra la reinserción del Perú al Fondo Monetario Internacional. Para esto se había que aceptar la condición de la Carta de la Intervención del FMI, para lo cual también se desarrollan pues, políticas de privatizaciones, vender las empresas públicas por presión y beneficio del capital extranjero. Y esto provoca hambre, un gran desempleo y aumento de la delincuencia. La más promocionada de la venta fue la compañía peruana de teléfonos y Entel Perú, a Telefónica de España. Para justificar estas privatizaciones, pues se argumento de que las empresas estatales eran ineficientes y ocasionaban pérdidas del Estado y también eran focos de corrupción. Esa es una de las excusas que pone Fujimori. Pues entre 1991 y 1993 el Estado privatiza aproximadamente 190 empresas, de los cuales se recibe cerca de 10 millones de dólares y pues el Estado se propuso controlar menos para así ser más eficiente y brindar servicios. Pero acá hay un punto muy importante donde debemos hacernos una pregunta. ¿A dónde se fue todo el dinero de estas privatizaciones? No, prácticamente se gastó en la burocracia, en los bolsillos, en la corrupción. Además, se dictan medidas para la promoción de inversión extranjera y también se dicta la ley de bancos. Asimismo, desaparece la banca de fomento agropecuario que fue creada por Pérez de Godoy y la ley también del fomento de la inversión privada. También se dicta la ley del sector de transporte que se norma por la oferta y de la demanda y esta asimismo, o sea, disuelve al ENATRU Perú. También en 1992 se crea las AFPs, la Administradora de Fondos y Pensiones. Asimismo, se integra, una de las AFPs que existen en esos tiempos fue Integra, Profuturo, Horizonte. Creo que actualmente más hay Prima. También se construyen colegios de diversas partes del Perú con financiamiento de los empréstitos del Banco Mundial. También se crea el RUC, que vendría a ser el Registro Único de Contribuyentes. Asimismo, se aplica el Plan Brady para la reducción de nuestra deuda externa, que se comprometía prácticamente a servir las compañías transnacionales y a la banca privada mundial. En 2000, el gobierno se colude con grupos de poder económico peruano, las mafias japonesas, como vienen a ser Yakuza, con el cuartel de la droga colombiana, con traficantes de armas. También se implementa la política de flexibilización laboral, del despido de trabajadores y la contratación temporal. También quisiera tocar sobre el aspecto político. Pues en el aspecto político, sabemos, su lema famoso fue trabajo, honradez y tecnología, ¿verdad? Me contaron a mí, mis padres me contaron que, o sea, Fujimori hacía su política, su propaganda, yendo, o sea, con un tractor, él se ha vestido, creo, de cholito, dijeron, de indígena, y también tenía su lampita. La lampa, pues, representaba el trabajo, como él se había vestido de indígena, representaba el campesino honrado, y la tecnología representaba el tractor.
Y pues otro de los hechos más importantes es que el 5 de abril del 92 disuelve el Congreso con autogolpe. El Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de Magistratura y otras instituciones del Estado, bajo la acusación de estar en crisis y no cumplir con su deber. Esto también provoca la interferencia de la presión internacional a través de los estados americanos, año en el que se convocó el Congreso Constituyente Democrático para elaborar una nueva constitución en el año de 1993. Pues esto fue presidida por Jaime Yoshiyama y actualmente está en vigencia pues esta constitución, donde podemos observar uno de los hechos importantes fue la creación de la Defensoría del Pueblo, el primer también entra el funcionamiento de la RENIEC y el OMPE, que fueron creadas por esta constitución. Licenciado, ¿me escucha? Te estoy escuchando. Ya, pensé que se me había ido el internet. Ya, en el aspecto social se promueve la supresión de los derechos laborales y también, ya lo mencionaron mis compañeros, se practican las esterilizaciones, claro, en bajas condiciones, en algunos casos, pues, está, o sea, en pésimas condiciones. Aproximadamente se esterilizaron 346.219 mujeres y a los varones un número de 24.535 varones aproximadamente. En el aspecto internacional es lo que yo me quiero basar también en esa parte, porque en diciembre pues se produce algo muy importante, que las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural por la Humanidad, por la UNESCO. También se firma el Tratado de Santa Cruz con Bolivia, pues se entrega temporalmente una carretera con salida al mar, que vendría a ser el puerto de Hilo entre Fujimori y Jaime Paz Zamora. También uno de los hechos importantes es que en 1992 el Perú se retira del Pacto Andino, quedando Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y también se produce el conflicto del CENEPA con Ecuador. Argentina pues vendió armas, la que terminó con la firma del Tratado de Paz de Itamaraty en 1997, que consistía prácticamente en una tregua, y también y en el Acta de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, entre Alberto Fujimori y Yamil Mohat. A Ecuador nosotros le cedemos 1 kilómetro cuadrado en Tiwinza y concesiones comerciales. Con este tratado pues se altera prácticamente el protocolo de Río de Janeiro que teníamos en 1942. También se coloca el último hito de la frontera con Ecuador. Las obras prácticamente en lo que se basó el gobierno fue en crear comedores populares para los pueblos urbanos, marginales. También creó con la construcción de hospitales, postas médicas, carreteras y pues, y pues llega a algunas zonas. Una de las carreteras más conocidas creo que es la transoceánica, o no me equivoco. Ya, en la cronología de la caída del régimen fujimontesinista, también voy a hablar sobre ese aspecto, pues eh, el 14 de septiembre el Frente Independiente Moralizador difunde pues un video en el que Se fue tu audio. Vanessa, tu audio se fue. Bueno, esperaremos a que retorne su audio, su señal ya de Vanessa. Continuaremos, si no nos vamos a atrasar. ¿Quién continúa, por favor? Buen día. Yo, licenciado. Adelante, hija, adelante, mientras esperamos a Buen Vanessa día, y la licenciado. ¿Cómo retomada. está? Adelante.
Ya, como sabemos, voy a hablar del gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, pues como todos sabemos, es hijo de padres japoneses que nació en Lima el 28 de julio del 1938. Fue un ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria de La Molina. Asimismo, fue un rector de la Universidad Nacional Agraria también. Ya. Antes de que Alberto Fujimori sea presidente, en el Perú había terrorismo, había hiperinflación, había pobreza que ahora hasta ahora se sigue viendo en la actualidad. Como sabemos, en el gobierno de Fujimori hubo privatizaciones de empresas que pertenecían al Perú, como también se vendieron las empresas de Egenor, Petroperú, eh, Aeroperú, Petromar, Solgas, entre muchos más, lo cual hubo despidos y esto ocasionó que haya comerciantes informales que hasta hoy en día se ve en las calles, por ejemplo, la Dominical en Juliaca, pero lo bueno que hizo en su gobierno es que llevó comedores, luz, hospitales, colegios, vaso de leche a las zonas pobres del Perú. Así también, también se descubrieron que en el avión de Alberto Fujimori se llevaba drogas y él dijo que dijo que no sabía nada. Ahora, también quería hablar sobre el Grupo Colina. El Grupo Colina fue un grupo de militares que seguían las órdenes de Vladimiro y las cuales eran aprobadas por el presidente Fujimori, puesto que se quería combatir con el terrorismo sin importar los derechos humanos, lo cual algunos de los atentados fue, como sabemos, el masacre de Barrios Altos. Y el masacre de Barrios Altos, pues en ahí había llegado una información de que el grupo senderista se iba a reunirse en el segundo piso. Entonces, en el primer piso estaban haciendo una festividad, creo, una pollada entre los vecinos. Entonces, el grupo Colina Bam, entonces mata a todos esos que eran 16 personas y un niño de 8 años que fueron asesinados por los grupos Colina. Así también el masacre de en Santa. Nos dice que en el departamento de Ancash, provincia de Santa, había un grupo de campesinos que o sea, fueron torturados por sospechas. El grupo Colina pensaba que ellos estaban involucrados con el grupo senderista, entonces fueron asesinados y con el tiempo se dieron cuenta que simplemente eran campesinos. Así también, eh, ¿qué se llama? Es uno de los aspectos negativos de Alberto Fujimori, según el periodista Osario Potesta, que el gobierno socavó a las instituciones y los medios de comunicación, por lo que tuvo una carta libre por la violación de los derechos humanos y persecución de sus autores. Pero de sus autores, porque cuando un presidente busca orden y no el bienestar del pueblo, se conforma un Estado incompleto. Y también en su primer gobierno, bueno, desapareció la banca de fomento agropecuario creada por Pérez Godoy en el año de 1962. Y también el 31 de octubre 31 de octubre de 1993 se llevó un referéndum para aprobar la Constitución de 1993, que establece un Congreso unicameral. También eh, en 1923, de ese mismo año, también se firma un tratado de Santa Cruz con Bolivia, lo cual se entrega temporalmente una carretera que era con salida al mar vía puerto de Hilo. Eso lo firma Fujimori y Jaime Paz Zamora. En el segundo gobierno también se crea la Defensoría del Pueblo. También entra en funcionamiento la OMPE, que es la Oficina Nacional de Elecciones, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. También ese año concluyó con la constitución del proyecto de Chavimochic. Asimismo, la constitución política de 1993 permitía una reelección, solo una sola reelección, pero Fujimori no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ordenó a su bancada parlamentaria por las agrupaciones políticas de cambio que quisiera una interpretación del artículo 112 por la Constitución Política, donde Fujimori podía presentarse una vez más en la candidatura. Entonces, como sabemos, en su gobierno de Alberto Fujimori
hubo mucha corrupción, se aplicó el sistema neoliberal y autocracia. Y muchas personas, ¿qué se llama? Alberto Fujimori en sus campañas llevaba así a los pueblos, así, comida, víveres, abrigos, y lo cual el pueblo le apoyaba. Y también hay personas también que al momento de elegir no saben a quién elegir, entonces, ¿qué hacen? Preguntan a las demás personas diciéndoles, a quién vas a elegir? Y la otra persona dice, a tal presidente, al tal candidato voy a elegir, entonces la otra persona, entonces, como él va a elegir eso, entonces él también elige lo mismo. Y y también, desde mi juicio personal, los problemas sociales actuales, pues son una herencia de la política de los gobiernos que han hecho que este sistema, el nuevo liberalismo, se consolide plenamente en nuestro país, amparando por una base jurídica para aplicar políticas, haciéndose evidentes los conflictos sociales. Esa sería, según a mi participación, licenciado. Muy bien, señorita. Sí, es verdad, ¿no? Fujimori le abre las puertas al neoliberalismo y es, digamos, el abanderado, ¿no? En Latinoamérica. Por eso es que gran parte incluso de las ventas de lo que he mencionado de muchas empresas estatales, ese dinero que tendría que ir para la reinversión nacional, para el presupuesto nacional, para salir de la pobreza, de acuerdo a la ley, se sirvió para pagar gran parte digamos, se destinó a la deuda externa, ¿no? Cuando está prohibido, porque ese dinero, digamos que de los peruanos era para reinvertir en el Estado, pero se pagó parte de la deuda externa. Y entonces, desde allí ya hay una especie de corrupción, ¿no? Una especie de dinero que se es mal utilizado, ¿no? Una malversación de fondos. Y por eso incluso ha sido procesado, ¿no? Por eso hay muchas cosas más, ¿no? Las más terribles, lo que he mencionado, ¿no? Lo de Barrios Altos, ya delitos de lesa humanidad, que esos delitos no prescriben, ya esos delitos se persiguen. ¿Listo? Entonces, ya están saliendo más cositas por allí. Muchas gracias, señorita, por su aporte. Continuaremos con el siguiente panelista. Un buen día para usted. Bueno, igualmente, licenciado. Adelante, por favor, con los que están faltando. Buen día, adelante. Están faltando todavía algunos compañeros, por favor. Ya no hay nadie más. Nosotros cerraremos, ¿no? En todo caso, el debate y empezamos a disertar nosotros. Adelante, por favor. Disculpe, licenciado. Sí. Adelante, buen día. Ya, buen día. Empieza la compañera primero, licenciado. Ya, listo. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias, Lenin. Ya, licenciado. El decenio de Fujimori y la dictadura, de paso, ¿no? Porque es un dictador. El primer gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Kenya Fujimori, hijo de padres japoneses, nació el 28 de julio de 1938, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Agraria de La Molina. Con el primer puesto alcanzó el grado de Magister of Science en la Universidad de Wisconsin y el de Matemática en Estrasburgo. Rector de la Universidad Agraria en 1984 y 1989. Asumió como tal la presidencia del Consejo Nacional de Rectores durante los años 1987 y 1989. Igualmente condujo el programa de análisis y debate Concertando en el canal del Estado RTP. Padre de 4 niños, casado con una ingeniera civil especializada en irrigaciones, Susana Iguchi Fujimori. Gobernó por casi 11 años, habiéndose reelegido por primera vez en 1995. Logró la inserción del Perú al Fondo Monetario Internacional. Para ello había que aceptar las condiciones de la Carta, del Fondo Monetario Internacional. Logró la inserción económica del país con el mundo financiero. O sea, al Perú le hizo ser un país elegible.
lo cual con Alan García ya no lo era. Implementó una política económica neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, reduciendo la intervención del Estado. Lo inició aplicando el Fujishock, la inflación bajo el precio, pero los sueldos se congelaron para ellos. Usó de propaganda, cumple con el Perú, pagando tus impuestos. Tus impuestos ayudan, no te puedes negar. Su lema político era honradez, tecnología y trabajo. Desarrolla un proceso de privatización de las empresas públicas y estatales. Vende empresas públicas por presión y beneficio del capital extranjero. Se justificó con el argumento de que las empresas tales son ineficientes y ocasionan pérdidas del Estado y son focos de corrupción, provocando hambre, un gran desempleo y aumento de delincuencia. En los 3 primeros años de su gobierno se privatizó 190 empresas, recibiendo aproximadamente 10.000 millones. Desapareció la banca de fomento agropecuario, creado por la Junta Militar de Pérez Godoy. Dio la ley de fomento de la inversión privada, controla el peso inflacionario. Se construyeron colegios y se asignaron computadoras en diversos lugares del país con el financiamiento de empresas. El 5 de abril de 1995 dio un golpe de Estado disolviendo el Congreso e intervinieron las instituciones democráticas, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo de Magistratura y otros, bajo la acusación de estar en crisis y no cumplir con su deber. Esto produjo que interviniera la OEA. En el fondo, fue un verdadero golpe de Estado que Fujimori ejecutó con la cúpula militar para hacer con un Congreso donde no tenía mayoría no tenía mayoría y permanecerse en el poder. El mismo año convocó al llamado Congreso Democrático Constituyente para maquillar su gobierno autoritario y provocó irregularmente una nueva constitución en 1923, que aún sigue vigente, creándose la Defensoría del Pueblo, la RENIEC, la OMPE, y también se establece la reelección del presidente. Ese es el primer gobierno licenciado de Alberto Fujimori. Del segundo gobierno, se reelige en 1995 y vence a Pérez de Cuéllar. O sea, es un claro fraude, ¿no? Porque, o sea, en la decía que no se podía, pero después él dijo, otra vez van a releer, ya, y, o sea, y los congresistas le dieron como, sí se puede reelegir una vez más, y eso fue un fraude, ¿no? Ya, se continúa con su política neoliberal y privatización de empresas estatales, desaparición de los gremios y sindicatos, se crea la Defensoría del Pueblo, entra en funcionamiento la OMPE. En 1996 se acogió al Plan Brandy para la reducción de nuestra deuda externa. En el 17 de diciembre de 1996 se produjo la toma de la Embajada de Japón por el MRTA de Serpa Cartolini. El 22 de abril de 1997 se produce el rescate de los rehenes con una llamada operativa, Chabindenguanter. Se crearon Ocitel, Ocitran y Ociner. El 12 de noviembre de 1997, el Perú ingresó a la APEP, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Estalló el escándalo con Chile en el terreno de propiedad peruana, ubicada en Arica, llamada Chinchorro, por el cual el Perú pierde 30% del área. Este problema se solucionó en la firma de acta de ejecución del Tratado Complementario en 1929 con Chile, Arica. En noviembre de 1999, Chile entrega un terminal del ferrocarril a Tacna, oficinas de agencia aduanera. Utilizó los medios de comunicación para mantener distraído a los problemas económicos y sociales a la población peruana. Los periodistas que cumplieron este rol fueron Alamao Pérez,
Nicolás Lucar, Mónica Delta, Rosa María del Palacios. Por primera vez una mujer eh, entra al Congreso de la República, que era Marta Chávez. La educación era inicial a la privatización educativa. Implementó el bachillerato, sistema excluyente y discriminador. Concluyó con la construcción del proyecto Chavimochic. En 1999 se cometen violaciones de constitución y las leyes por buscar la reelección otra vez para su tercer gobierno. Ya esa sería toda mi participación, licenciado. Muy bien, muchas gracias, señorita. Continuaremos ahora sí con el señor Lenin, me parece. Sí, doctor. Bueno, si no Adelante, hay buen nada, día, ya ¿cómo voy estás? a participar. Está bien, doctor. Ya, como dicen, ¿no? Mis compañeros ya lo han dicho, el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Yo pienso que él ha llegado, ¿no? A ser presidente por el populismo, ¿no? Que mi padre, ¿no? Me cuenta que me dijo que él cuando llegaba así, bueno, no sé, no estoy muy seguro, pero dice que llegaba, ¿no? A las comunidades, no a todas, pero a una, no sé a qué parte me dijo, y se sube a un tractor que, o sea, le mete floro, ¿no? A las personas que él va a hacer así todo, ¿no? Y las personas como, no, se podría decir, no tienen mucho estudio, conocimiento y le creen, ¿no? Y tenía un profesor de historia en el colegio que me decía, cuando Alberto Fujimori no venció a Mario Vargas Llosa, si no me equivoco, él decía, la profesora me decía que Alan García también dice que le apoyaban, ¿no? Un poco a Fujimori, porque si ingresaba Mario Vargas Llosa, o sea, se pone a analizar, ¿no? La política donde el gobierno que ha hecho, ¿no? Alan García, la corrupción y todo ello. Y bueno, a Alan García pues le favoreció, ¿no? Que haya ganado este Alberto Fujimori. Y a lo que yo me quería ir es licenciado después a los crímenes, ¿no? De Alberto Fujimori en el Perú, en su largo no gobierno. Ya voy a empezar. Alberto Fujimori, ¿no? Como ya sabemos, de 1990 a 2000, fue condenado por las matanzas, ¿no? De Barrios Altos y La Cantuta. A los últimos gobiernos del Perú, desde la década, ¿no? Desde los 80 con Alan García, bueno, han cometido numerosas violaciones, ¿no? En el marco, ¿no? De los derechos humanos, como ya sabemos, ¿no? Ha habido desapariciones, asesinatos y violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en los 30 años. Especialmente, ¿no? Destacado es el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Quien gobernó por 10 años. Los designios, ¿no? Del país sudamericano, y a quien le atribuyen numerosas violaciones en materia de los derechos humanos, como ya lo sabemos, ¿no? El caso de la Cantuta. A mí me indigna no saber esa historia, que hayan sido asesinados los 9 estudiantes y el profesor, que hablando de eso es muy, muy triste. Ya, bueno, yendo más, en 2009, ¿no? Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, ¿no? Por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, sentenciada, ¿no? Ratificada en el año 2015. El primer caso abarca pues el asesinato de 15 personas, ¿no? Incluido un niño, ¿no? De 8 años durante una fiesta en la que se creía, ¿no? Que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue destacando, ¿no? Por la justicia. Por otra parte, el segundo caso corresponde pues al secuestro y asesinato, como lo decía, ¿no? Y el entierro en fosas a 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, ¿no? Que fue en el 18 de julio de 1992. En ambas acciones, ¿no? Estuvo involucrado el grupo Colina y el destacamiento, ¿no? De la inteligencia que combatía, ¿no? Los movimientos como el mencionado, ¿no? Sendero Luminoso y el movimiento MRTA, ¿no?
contra quienes combatió durante todo su mandato Alberto Fujimori. Y pues condenado, ¿no? por dar libertad y garantizar impunidad a esta organización, se le acusó, ¿no? Además de respetar el derecho, ¿no? a la vida, el derecho a la integridad personal y las garantías judiciales, ¿no? a la protección judicial y la libertad de pensamiento y expresión, entre otros. Y bueno, la justicia, ¿no? chilena aprobó el pedido realizado, ¿no? por la justicia peruana en el 2015 para que Fujimori no sea procesado en Perú por los dos delitos, ¿no? adicionales, homicidio y calificado y asociación, ¿no?